los dos primeros casos un poquito más despacio. Como decía anteriormente, los circuitos LC los vimos en el tema anterior, así que no vamos a entrar en muchas profundidades. Digamos que esta ecuación es la ecuación de un movimiento armónico simple y su solución se puede expresar mediante una función coseno o una función seno. En este caso hemos optado por la función coseno, donde la carga adopta un valor máximo multiplicado por el coseno de la frecuencia natural, de omega 0, frecuencia natural, por el tiempo, más un desfase, que si queremos calcular la intensidad debemos derivar esa expresión para obtener que la intensidad es igual a menos omega 0 por esa carga inicial por el seno. Y la fase que tenemos dentro del seno es exactamente la misma, omega t más el desfase. Omega 0 q sub 0 será el valor de la intensidad máxima, será el valor máximo que alcance la intensidad en esta expresión de la intensidad instantánea. Bien, si representamos carga e intensidad en función del tiempo, vemos estas dos expresiones, estas dos gráficas, que nos indican cómo varían la carga instantánea y la intensidad instantánea. En la pantalla se puede ver los valores que se han utilizado para generar esta simulación. Reseñar que carga e intensidad van desfasadas pi medios en esta función, es decir, cuando la carga en el condensador es máxima, es cuando la intensidad en el circuito es cero, cuando la carga es cero en el condensador es cuando la intensidad es negativa y máxima, y así sucesivamente. Me remito de nuevo al tema anterior de inducción, el último tema que vimos, donde se trataba este circuito LC. El caso anterior, el de los circuitos RCL, es un caso ideal. Es un caso ideal porque en cuanto haya algún tipo de conductor, algún elemento, los inductores mismos, son bobinas, siempre existe una resistencia por pequeña que sea. Estas resistencias lo que van a hacer es ir disipando la energía eléctrica almacenada en este circuito, energía magnética en el caso de los inductores, ir disipando esa energía almacenada poco a poco hasta que se pierda completamente. La solución a esta ecuación diferencial también se vio en el primer trimestre, la solución del movimiento armónico amortiguado, y es igual a, en lugar de una Q sub 0, veremos la amplitud que se puede expresar como Q sub 0 por una exponencial negativa, es decir, la amplitud va decreciendo con el tiempo. Y el factor angular, el coseno, va multiplicado por omega t más el desfase, donde omega es un valor que está relacionado tanto con la frecuencia natural como con un factor R partido de L. Esta expresión que tenemos son raíz cuadrada omega 0 cuadrado menos R partido 2L al cuadrado, nos indica la frecuencia de oscilación. Esto nos lleva a tres escenarios distintos. El primero, cuando la resistencia es muy pequeña. Es lo que llamamos la oscilación amortiguada clásica. En esta situación, una resistencia pequeña, realmente lo que debe ser pequeño es el factor R partido de 2L. Cuando este factor es mucho menor que omega 0, entonces la frecuencia de oscilación prácticamente es igual a la frecuencia natural. El segundo caso es lo que llamamos el amortiguamiento crítico. Es cuando es una frecuencia exacta para es una resistencia y una inductancia exacta que hacen que sea el factor R partido 2L igual a la frecuencia natural. Y luego existe lo que se llama un oscilador sobreamortiguado, que no llega a producirse ningún tipo de oscilación con resistencias mayores y con un factor R partido 2L mayor que omega 0. Esto lleva a un valor negativo de esa raíz, es decir, no tiene sentido el concepto frecuencia angular en este caso. No se llega a producir una oscilación.
Si analizamos estos tres casos un poquito más despacio, podemos empezar con las oscilaciones amortiguadas, es decir, estas R pequeñas. Y aquí vamos a representar con los valores que tenemos abajo, una resistencia de 1 ohmio, capacidad, inductancia, carga inicial y un desfase cero. Y vemos en azul el valor de la carga en el condensador concretamente. Este valor ahora ya no alcanza unos máximos de forma constante, como teníamos en los circuitos LC. Vemos que la amplitud va decreciendo en función de una exponencial negativa, es la curva naranja. Y la oscilación se adapta a esa amplitud decreciente para hacerse cero en un determinado tiempo. Esta gráfica básicamente lo que nos viene a expresar es que la energía almacenada en ese circuito se va perdiendo poco a poco por efecto del resistor, es decir, por efecto Joule. En el segundo caso, tenemos que omega 0 es igual a R partido de 2L, pues si graficamos la carga se va a cero, un tiempo en teoría infinito, pues en la práctica no es necesario llegar a infinito, y aquí tenemos los valores. Para este caso concreto, pues bueno, necesitaríamos una resistencia de 6,325 ohmios. Y el caso... Este amortiguamiento crítico es como la situación límite entre las oscilaciones amortiguadas y las oscilaciones sobreamortiguadas. Si ya nos pasamos de este valor del amortiguamiento crítico, es lo que decíamos antes. No existe opción a que haya una oscilación. Tengo una frecuencia angular negativa. Recordemos que me va a dar una raíz negativa con estos valores y por tanto no se llega a producir la oscilación. Sencillamente se va disipando la energía a través de la resistencia sin completarse ninguna oscilación de ningún tipo.